Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección 8, para el 24 de agosto de 2024. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Sábado 17 de agosto. Lee para el estudio de esta semana. Marcos capítulo 10. Génesis capítulo 1 versículo 27 y capítulo 2 versículo 24. Gálatas capítulo 4 versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6 versículo 1 al 11. Isaías capítulo 11 versículo 1 al 16. Para memorizar. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 versículo 45. El estudio de esta semana cubre Marcos 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos, y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora, el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas, y el costo y la recompensa de seguirlo. El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego. Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52, compara con Marcos 8 versículos 22 al 26, que cierra el paréntesis de la sección, Marcos capítulo 8 versículo 22 y capítulo 10 versículo 52, y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Los pasajes de Marcos 8:22 de la mañana 26 y Marcos 10:46 de la mañana 52 presentan dos relatos distintos de sanación de ciegos por parte de Jesús, y aunque ambos tienen similitudes, también revelan lecciones espirituales importantes y matices diferentes. Marcos capítulo 8 versículo 22 al 26, la sanación gradual del ciego en Betsaida. Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. En este relato, Jesús sana a un ciego en Betsaida de manera progresiva. Primero, después de que Jesús escupiera en sus ojos y pusiera sus manos sobre él, el hombre describe ver personas que parecen árboles que caminan. Luego, Jesús coloca nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre, y finalmente, el ciego recobra la vista por completo. Este proceso gradual podría simbolizar el crecimiento espiritual y la necesidad de una visión espiritual más clara, que a veces no se logra de inmediato, sino que requiere tiempo y un proceso en el que Jesús guía al creyente hacia una comprensión más profunda y clara. Por otra parte, en Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52, la sanación del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, come. NZO con acento agudo a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Por otro lado, en el pasaje de Marcos 10, Jesús sana a Bartimeo, un ciego que muestra una fe notable desde el principio. A diferencia del ciego en Betsaida, Bartimeo grita persistentemente pidiendo ayuda a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de David, un título mesiánico que refleja su fe en la identidad de Jesús. Aquí, la sanación es inmediata, y Jesús subraya que es la fe de Bartimeo la que lo ha salvado.
Tras recuperar la vista, Bartimeo sigue a Jesús en el camino, lo que puede interpretarse como un símbolo del discipulado y la respuesta inmediata y fiel al llamado de Jesús. Comparando ambos pasajes, podemos observar que aunque ambos hablan de la sanación de un ciego, el proceso y el contexto son diferentes, reflejando distintos aspectos del caminar con Jesús. El primer milagro subraya la idea de que la comprensión espiritual puede ser un proceso, mientras que el segundo enfatiza la importancia de la fe y la disposición para seguir a Jesús inmediatamente después de recibir su gracia. Ambos incidentes cierran un paréntesis en el Evangelio de Marcos, marcando un punto de reflexión sobre lo que significa seguir a Jesús. El camino de la fe puede ser gradual o inmediato, pero en ambos casos, el resultado es una vida transformada. En estos pasajes se resalta cómo la sanación física en estos relatos es también una metáfora para la sanación espiritual y el discipulado, temas centrales en la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos de hace 2000 años como a los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Espíritu de profecía. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20 versículo 28. No debemos vivir para nosotros mismos. Cristo vino a este mundo para vivir por otros, no para ser servido sino para servir. Si os esforzáis para vivir como Él vivió, estaréis diciendo al mundo, contemplad al hombre del Calvario. Por precepto y por ejemplo estaréis conduciendo a otros en el camino de la rectitud. El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros, y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar el yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir, cada día muero, primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículo 31. Es esa muerte diaria del yo en la pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer el bien a otros. Con muchos hay una decidida carencia de amor por otros. En vez de cumplir su deber fielmente, buscan más bien su propio placer. Dios impone positivamente a todos sus seguidores el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos. Al obrar por los demás, se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa. Esto les proporcionará algo más que una recompensa terrenal, porque todo cumplimiento fiel y abnegado del deber es notado por los ángeles, y resplandece en el registro de la vida. En el cielo nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer. Pero todos, a causa de un amor puro y genuino, buscarán la felicidad de los seres celestiales a su alrededor. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Devocional. Dios nos cuida, página 180. Domingo 18 de agosto. El plan de Dios para el matrimonio. Lee Marcos capítulo 10 versículos 1 al 12, y Génesis capítulo 1 versículo 27 y capítulo 2 versículo 24. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? Marcos capítulo 10 versículos 1 al 12. De allí Jesús partió y fue a la región de Judea, tras el Jordán, y el pueblo volvió a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y algunos fariseos le preguntaron, para ponerlo a prueba, si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Él respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús replicó, por la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandato. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los que eran dos serán una sola carne. Así, ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Génesis capítulo 1 versículo 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 2 versículo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne. En este pasaje, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue ¿por qué motivos? La escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita, ver Mateo capítulo 14 versículo 1 al 12. En ese tiempo Herodes el tetrarca oyó acerca de la fama de Jesús. Y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan, y lo había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo, porque lo consideraban profeta. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos y agradó a Herodes. Y él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo, dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Jesús elude la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística descrita en Deuteronomio 24 tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero, en los días de Jesús, esto fue tergiversado por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. En lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, Jesús remite a sus interlocutores a Génesis 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que, en el principio, Dios creó un hombre y una mujer, Génesis capítulo 1 versículo 27, dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2 versículo 24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? Espíritu de profecía. Es un contrato para toda la vida. En las mentes juveniles el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación, para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Jesús corrigió falsos conceptos. Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudiare a su mujer, dijo él, fuera de causa de fornicación,
hace que ella adultere. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa, o si prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía. Esto era considerado como un gran oprobio y a menudo imponía a la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males, y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación es una institución sagrada. Consejos a quien pensaba divorciarse, ha tenido ideas erróneas acerca de la relación matrimonial. Nada que no sea la violación del lecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, cuando no hay seguridad en nada que no sea una fe firme e inquebrantable en Jesucristo. No hay corazón que las artimañas de Satanás no puedan enajenar de Dios, si no vela en oración. La salud de habría sido mucho mejor si su espíritu hubiese gozado de paz y descanso, pero se confundió y desequilibró, y razonó incorrectamente con respecto al divorcio. Sus opiniones no pueden sostenerse sobre la base de la cual parte su raciocinio. Los hombres no están libres para crear su propia norma, a fin de evitar la ley de Dios y agradar a su propia inclinación. Deben acudir a la gran norma de justicia establecida por Dios. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo, o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. Consejos a una pareja separada. Hermano mío, hermana mía, desde hace algún tiempo no habéis estado viviendo juntos. No debierais haber adoptado tal proceder y no lo habríais hecho si hubieseis cultivado la paciencia, la bondad y la tolerancia que siempre debieran existir entre los esposos. Ni uno ni otro debiera haber ensalzado su propia voluntad ni haber procurado cumplir a toda costa sus ideas y planes individuales. Ni uno ni otro debiera haber resuelto obrar como le agradase. Permitid que la subyugadora influencia del Espíritu de Dios sobre en vuestros corazones y os haga idóneos para la obra de educar a vuestros hijos. Suplicad a vuestro Padre Celestial que os guarde de ceder a la tentación de hablar el uno al otro de una manera dura y voluntariosa. Cada uno de vosotros tiene un carácter imperfecto. Por el hecho de que no os mantuvisteis bajo la dirección de Dios, la conducta del uno hacia el otro resultó imprudente. Os ruego que os pongáis bajo la dirección de Dios. Cuando estéis tentados a hablar con provocación, no digáis una sola palabra. Seréis tentados al respecto porque nunca habéis vencido este rasgo censurable del carácter. Pero todo mal hábito debe ser vencido. Entregaos completamente a Dios, caed sobre la roca, Cristo Jesús, y sed quebrantados. Como esposos, disciplinaos a vosotros mismos. Acudid a Cristo en busca de ayuda. Él os concederá gustosamente su simpatía divina, su libre gracia. Arrepentíos delante de Dios por vuestra conducta pasada. Llegad a un entendimiento, y reuníos como esposos. Desechad la experiencia desagradable de vuestra vida pasada. Cobrad ánimo en el Señor. Cerrad las ventanas del alma que dan hacia la tierra, y abrid las que dan hacia el cielo. Si eleváis vuestras voces en oración al cielo para pedirle luz, el Señor Jesús, que es luz y vida, paz y gozo, oirá vuestro clamor. Él, que es el sol de justicia, resplandecerá en las cámaras de vuestra mente, e iluminará el templo del alma. Si recibís gustosos el sol de su presencia en vuestro hogar, no pronunciaréis palabras de índole tal que provoquen sentimientos desdichados. A una esposa muy maltratada,
recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado de D, a menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor las ideas que él ha albergado en lo pasado acerca de su esposa. Si él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para V de lo que fue el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. Estoy muy triste al respecto. Me compadezco de D, pero no puedo aconsejarle que se reúna con él contra lo que le dicte a V de su propio criterio. Le hablo a V tan francamente como le hablé a él. Sería peligroso para V de volver a colocarse bajo sus dictados. Yo esperaba que cambiaría. El Señor comprende todo lo que le sucede. Tenga buen ánimo en el Señor, Él no la dejará ni la abandonará. La más tierna simpatía hacia V conmueve mi corazón. A un esposo abandonado, lleve su cruz, no puedo ver qué más se puede hacer en este caso, y pienso que lo único posible para VD es renunciar a su esposa. Si ella está así resuelta a no vivir con VD, al intentarlo, ambos llevarían la existencia más miserable. En vista de que ella decidió plena y resueltamente su suerte, lo único que VD puede hacer es cargar su cruz y demostrar que es un hombre. A la vista de Dios siguen casados, aunque divorciados. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella, o cualquier otra mujer, obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Separación de un cónyuge incrédulo. Si la esposa es incrédula y opositora, el esposo no puede, según la ley de Dios, repudiarla por esa sola causa. Para estar en armonía con la ley de Jehová, debe permanecer con ella hasta que ella misma decida apartarse. Sufrirá él tal vez oposición, opresión y molestias de muchas clases. Hallará consuelo, fortaleza y apoyo en Dios, quien puede dar gracia para toda emergencia. Debe ser hombre de ánimo puro, de principios firmes y decididos, y Dios le dará sabiduría acerca de la conducta que deba seguir. Su razón no será dominada por los impulsos, sino que sostendrá las riendas del control con mano firme, para mantener sujeta la concupiscencia. Cambie de disposición antes que de estado. He recibido una carta de su esposo. Quiero decirle que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa, o una esposa de su esposo, y este motivo es el adulterio. Si vuestros temperamentos no congenian, no glorificaríais a Dios cambiando dichos temperamentos. Una pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto mutuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras y sus actos, a fin de no decir ni hacer nada que cause irritación o molestia. Cada uno debe preocuparse por el otro, y hacer cuanto esté a su alcance para fortalecer su afecto mutuo. Os aconsejo a ambos que busquéis al Señor. Con amor y bondad, cumplid vuestro deber el uno para con el otro. El esposo debe cultivar hábitos de laboriosidad, y hacer cuanto pueda para sostener a la familia. Esto inducirá a la esposa a tenerle respeto. Hermana mía, VD, no puede agradar a Dios conservando su actitud actual. Perdone a su esposo, es su marido, y será bendecida si procura ser una esposa obediente y afectuosa. Expresa en sus labios la ley de la bondad. VD, puede y debe cambiar de actitud. Ambos debéis estudiar para ver cómo podéis asemejaros el uno al otro, en vez de diferir. El empleo de métodos benignos y amables producirá una diferencia sorprendente en vuestra vida. El divorcio y la condición de miembro de la Iglesia acerca del caso de la hermana perjudicada, A.G. Queremos decir en respuesta a las preguntas de que entre la mayoría de los sorprendidos en pecado, como ha sucedido con el esposo de ella, es característico que no tengan un verdadero sentido de su infamia. Sin embargo, algunos lo tienen y vuelven a la Iglesia, pero no son recibidos hasta que hayan merecido la confianza del pueblo de Dios por sus confesiones francas y un plazo de arrepentimiento sincero. Este caso presenta dificultades que no se encuentran en algunos otros, y solo quisiéramos añadir lo siguiente. Primero, en casos de violación del séptimo mandamiento, cuando la parte culpable no manifiesta verdadero arrepentimiento y la parte perjudicada puede obtener un divorcio sin empeorar su propio caso y el de sus hijos, si los tienen, deben quedar libres.
Segundo, si se expone a colocarse a sí misma y a sus hijos en peor condición por causa del divorcio, no conocemos pasaje bíblico que declara a la parte inocente culpable por no separarse. Tercero, podría suceder que, con tiempo, trabajo, oración, paciencia, fe y una vida piadosa, se obtuviera una reforma. Vivir con quien violó los votos matrimoniales y se cubrió de oprobio por un amor culpable, pero no lo reconoce, es como un cáncer roedor para el alma, y sin embargo el divorcio es como una llaga en el corazón para toda la vida. Dios se compadezca de la parte inocente. Antes de contraer matrimonio, este debe considerarse con mucho cuidado. Cuarto, ¿por qué será que hombres y mujeres que podrían ser respetables y buenos, y al fin llegar al cielo, se venden al diablo por tan poca cosa, hieren a sus amigos íntimos, deshonran a sus familias, ocasionan oprobio para la causa, y al fin bajan al infierno? Dios se compadezca de ellos. ¿Por qué será que los sobrecogidos en culpa tal no manifiestan un arrepentimiento proporcional a su falta, no quieren huir a Cristo en busca de su misericordia ni curar, en la medida en que pueden hacerlo, las heridas que han ocasionado? El hogar cristiano, capítulo 56. El divorcio, páginas 309 a 315. Lunes 19 de agosto. Jesús y los niños. Lee Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se enojó y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí. No les impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y él tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones, en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra fuerzas malévolas. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos, Gálatas capítulo 4 versículos 1 y 2. En el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados, solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño, Marcos capítulo 9 versículos 33 al 37. Ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera, tal vez porque pensaban que no tenía tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Se equivocaban. Jesús estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos, y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no es. Esperarán que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Elena de White, El Ministerio de Curación, página 28. ¿Cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? Espíritu de profecía. ¿Cuán precozmente pueden llegar a ser cristianos los niños? En la niñez la mente fácilmente se impresiona y se modela, y entonces es cuando los muchachos y las niñas debieran ser enseñados a amar y honrar a Dios. Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe, y tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos, y dispuestos a recibir impresiones duraderas.
Pueden sentir sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús, y vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la corriente de sus pensamientos puede cambiarse, de manera que el pecado aparezca, no como cosa que se pueda disfrutar, sino a la cual hay que rehuir y odiar. La edad no tiene importancia. Una vez se preguntó a un eminente teólogo qué edad debería tener un niño antes de que fuera razonable esperar que fuera cristiano. La edad no tiene nada que ver, fue la respuesta. El amor a Jesús, la confianza, la calma, la fe, son cualidades que condicen con la naturaleza del niño. Tan pronto como un niño puede amar a su madre y confiar en ella, puede amar a Jesús y confiar en él como en el amigo de su madre. Jesús será el amigo del niño, amado y honrado. En vista de esta declaración veraz, podrán ser demasiado cuidadosos los padres en el precepto y el ejemplo que presenten delante de esos ojitos vigilantes y esos sentidos aguzados. Nuestra religión debiera ser práctica. Se necesita en nuestros hogares tanto como en la casa de culto. No debiera haber nada frío, severo y repulsivo en nuestro comportamiento, sino que debiéramos mostrar, mediante la bondad y la simpatía, que poseemos corazones cálidos y amantes. Jesús debiera ser el huésped honrado en el círculo familiar. Debiéramos conversar con él, traerle todas nuestras cargas y conversar de su amor, su gracia y su perfección de carácter. ¿Qué lección podría ser dada diariamente por padres piadosos si llevaran todas sus dificultades a Jesús, el portador de las cargas, en vez de regañar y refunfuñar por los cuidados y perplejidades que no pueden evitar? Puede enseñarse a los pequeños que vuelvan la mente a Jesús como las flores vuelven sus pétalos que se abren al sol. El amor de Dios debiera ser enseñado en cada lección. La primera lección que debe enseñarse a los niños es que Dios es su Padre. Debiera dárseles esta lección en sus más tiernos años. Los padres deben comprender que son responsables delante de Dios por familiarizar a sus hijos con su Padre Celestial. En cada lección debe enseñarse que Dios es amor. Los padres y madres debieran enseñar del amor de Jesús a las criaturas, los niños y los jóvenes. Sean de Cristo los primeros balbuceos del nene. Cristo debiera estar relacionado con todas las lecciones dadas a los niños. El niño debiera estar relacionado con las cosas de Dios desde sus más tiernos años. Con palabras sencillas, cuéntele la madre acerca de la vida de Cristo en la tierra. Y más que esto, viva ella en su vida diaria las enseñanzas del Salvador, muestre a su hijo, por su propio ejemplo, que esta vida es una preparación para la vida venidera, un período concedido a los seres humanos en el cual pueden formar caracteres que les ganarán entrada en la ciudad de Dios. Necesitan más que un cuidado accidental. Ha habido muy poca atención hacia los niños y jóvenes, y ellos no se han desarrollado como debieran en la vida cristiana porque los miembros de iglesia no los han considerado con ternura y simpatía deseando que pudieran avanzar en la vida divina. No se glorifica al Señor cuando se descuida o pasa por alto a los niños. Necesitan más que una atención casual, más que una palabra de estímulo. Es necesario trabajar por ellos esforzada y cuidadosamente, y con oración. El corazón que está lleno de amor y simpatía alcanzará el corazón de los oyentes aparentemente negligentes y sin esperanza. Jesús dice, preparad a estos niños para mí. Los padres debieran procurar comprender el hecho de que han de preparar a sus hijos para la corte de Dios. Cuando les confían los hijos, es lo mismo como si Cristo los colocara en sus brazos y dijera, preparad a estos niños para mí, para que puedan brillar en las cortes de Dios. Uno de los primeros sonidos que debiera llamar la atención es el nombre de Jesús y en sus más tiernos años debieran ser conducidos al escabel de la oración. Su mente debiera ser llenada con los relatos de la vida del Señor y su imaginación despertada con la descripción de las glorias del mundo venidero. Pueden tener una experiencia cristiana en la niñez. Ayudad a vuestros hijos a prepararse para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. Ayudadlos a cumplir el propósito de Dios para ellos. Vuestra instrucción sea tal que los ayude a ser un honor para aquel que murió para asegurarles la vida eterna en el reino de Dios. Enseñadles a responder a la invitación. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mi hermano y hermana, tenéis una obra sagrada que hacer en la preparación de vuestros hijos. Mientras son jóvenes, su corazón y mente son más receptivos a las impresiones correctas. Ensedadles que tienen una parte individual que realizar y una experiencia cristiana que ganar aún en su niñez. A menos que los padres hagan de la dirección de sus hijos la primera ocupación de la vida, para conducirlos por sendas de justicia desde sus más tiernos años, la senda errónea será elegida antes que la correcta.
La obediencia voluntaria es la prueba de la conversión. No habremos de enseñar a nuestros hijos que la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios demuestra que los que pretenden ser cristianos lo son de verdad. El Señor afirma en verdad cada palabra que dice. La ley de Dios, el fundamento de la reforma. La ley de Dios ha de ser el instrumento de educación en la familia. Los padres están bajo una solemnísima obligación de caminar en todos los mandamientos de Dios, dando a sus hijos un ejemplo de la más estricta integridad. La ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. Hemos de presentar al mundo, en forma clara y distinta, la necesidad de obedecer la ley de Dios. El gran movimiento de reforma debe comenzar en el hogar. La obediencia a la ley de Dios es el gran incentivo para la laboriosidad, la economía, la veracidad y el trato justo entre los hombres. Enseñadlo a los niños, habéis enseñado a vuestros hijos, desde su niñez, que guarden los mandamientos de Dios. Habéis de enseñarles a formar caracteres a semejanza del modelo divino para que Cristo se les revele. Está dispuesto a revelarse a los niños. Sabemos esto por la historia de José, de Samuel, de Daniel y sus compañeros. No podemos ver por el relato de sus vidas lo que Dios espera de los niños y de los jóvenes. Los padres están bajo la obligación ante Dios de presentar a sus hijos ante él capacitados desde un periodo muy tierno para recibir un conocimiento inteligente de lo que significa ser seguidor de Jesucristo. El testimonio de una niña convertida. La religión les ayuda a los niños a estudiar mejor y a hacer más fielmente su trabajo. Una niñita de 12 años estaba relatando de una manera sencilla la evidencia de que era cristiana. Dijo, no me gustaba estudiar, sino jugar. Era perezosa en la escuela y, muchas veces, no sabía mis lecciones. Pero ahora aprendo bien cada lección, para agradar a Dios. Antes era desaplicada en la escuela y, cuando no me miraban las maestras, hacía travesuras para que las vieran los otros niños. Ahora procuro agradar a Dios, portándome bien y observando las reglas de la escuela. Era egoísta en casa, no me gustaba hacer mandados, y me enojaba cuando mamá me llamaba del juego para ayudarla en el trabajo. Ahora me es un verdadero placer ayudar a mi madre de cualquier manera que sea, y mostrarle que la amo. Cuidado con la dilación. Padres, debéis comenzar a disciplinar las mentes de vuestros hijos en la más tierna edad, a fin de que sean cristianos. Cuidad de no estar arrullándolos sobre el abismo de la destrucción, con la errónea idea de que no tienen bastante edad para ser responsables, ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún período futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños, aun los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Se me refirió a las muchas promesas preciosas registradas para aquellos que buscan temprano a su Salvador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Proverbios capítulo 8 versículo 17. El gran pastor de Israel dice todavía, dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19 versículo 14. Enseñad a vuestros hijos que la juventud es el mejor tiempo para buscar al Señor. Sean dirigidos desde la infancia y a través de la juventud. Permitir que un niño siga sus impulsos naturales, es permitirle que se deteriore y se haga experto en el mal. Los resultados de la educación errónea se comienzan a revelar en la niñez. Un temperamento egoísta se forja en la temprana juventud, y a medida que crece el joven y pasa a la madurez, crece en el pecado. Los hijos a quienes se ha permitido seguir la senda de su propia elección dan un continuo testimonio contra el descuido paternal. Tal sendero de degradación se puede evitar rodeándolos de influencias que contrarrestarán el mal. Desde la infancia a la juventud, y de la juventud a la edad madura, un hijo debiera estar bajo la influencia del bien. Fortalézcase a los hijos para las pruebas futuras. Padres, formulaos la solemne pregunta. ¿Hemos educado a nuestros hijos para que se sometan a la autoridad paterna y así se preparen para obedecer a Dios, para amarlo, para mantener su ley como la norma suprema de conducta y de vida? Los hemos educado para que sean misioneros para Cristo, para que se conduzcan haciendo el bien,
Padres creyentes, vuestros hijos tendrán que luchar batallas decisivas para el Señor en el día del conflicto, y al paso que ganen victorias para el Príncipe de Paz, pueden ganar triunfos para sí mismos. Pero si no han sido criados en el temor del Señor, si no tienen un conocimiento de Cristo, ni una relación con el cielo, no tendrán poder moral y se rendirán ante las potencias terrenales que han pretendido exaltarse por encima del Dios del cielo al establecer un espurio día de reposo para ocupar el lugar del sábado del Señor. La conducción del niño, capítulo 75. La conducción de los niñitos a Cristo, páginas 459 a 465. Martes 20 de agosto. La mejor inversión. Lee Marcos capítulo 10 versículo 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona, rica o pobre, se revelan aquí? Marcos capítulo 10 versículo 17 al 31. El joven rico. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no mates. No cometas adulterio, no robes, no dé falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y, con mucho amor, le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor, y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle, como sabes, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros, serán los últimos, y los que ahora son los últimos, serán los primeros. El abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma, ¿cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Jesús responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Nuevamente el hombre muestra su idealismo yendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre. Pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba, en verdad, guardando los mandamientos. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan quién puede entonces ser salvo. Jesús da la estocada en Marcos capítulo 10 versículo 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10 versículo 27 parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús, quien responde que no importa que ha dejado uno para seguirlo, eso es nada en comparación con lo que recibirá ahora y, en el mundo futuro. Marcos capítulo 10 versículo 30. He aquí el punto, la muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Lee Romanos capítulo 6 versículos 1 al 11.
¿Cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida, tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en Él? Romanos capítulo 6 versículos 1 al 11. Significado del bautismo. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido liberado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Espíritu de profecía. Dedicados a Dios. Desde el bautismo en adelante el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. Ha muerto al mundo, debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios, es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Las obligaciones del pacto espiritual que se hace en el bautismo son mutuas. Mientras los seres humanos desempeñen su parte con obediencia ferviente, tendrán derecho a orar, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una garantía de que si pedís su ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia. El Señor oirá y contestará las oraciones de los que le siguen sinceramente, llevan el yugo de Cristo y en su escuela aprenden a ser mansos y humildes. La responsabilidad de la Iglesia para con los nuevos conversos, después del bautismo, los hombres y mujeres que sean fieles cristianos sentirán un interés intenso por impartir al alma convencida un correcto conocimiento de la justicia en Cristo Jesús. Si algunos han permitido que el deseo de satisfacción egoísta lo domine todo en su vida, los creyentes fieles deben velar por estas almas como quienes tienen que dar cuenta. No deben descuidar la instrucción fiel, tierna y amante tan esencial para los jóvenes conversos, a fin de que no haya obra hecha a medias. La primera experiencia debe ser correcta. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado. Los apetitos y pasiones luchan por el dominio. Las tentaciones confunden la conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada alma debe sostener con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la fe. Con frecuencia estas almas, abandonadas a sí mismas, son tentadas y no disciernen lo malo de la tentación. Hágaseles sentir que es su privilegio solicitar consejos. Déjeseles buscar la sociedad de aquellos que pueden ayudarles. Tratando con aquellos que aman y temen a Dios, recibirán fuerza. Nuestra conversación con estas almas debe ser de un carácter espiritual y animador. El Señor nota los conflictos de todos los seres débiles que dudan y luchan, y ayudará a todos los que le invocan. Verán el cielo abierto delante de sí, y los ángeles de Dios que bajan y suben por la escalera resplandeciente por la cual ellos están tratando de subir. El Evangelismo, páginas 232 y 233. Miércoles 21 de agosto. Puedes beber mi copa. Lee Marcos capítulo 10 versículos 32 al 45. ¿Cómo revelan estos versículos la ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo? Marcos capítulo 10 versículos 32 al 45. Petición de Santiago y de Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte.
Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que, en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir, verdad, beberán del vaso del que yo bebo, y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir, pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes y, a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante. Pero, cuando se trata de algo que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos, y ellos le responden que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones. Pero estos dos hombres se han dedicado al ministerio de Jesús, y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, compara con Marcos capítulo 14 versículo 36, decía, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta capa. Sin embargo, no lo yo quiero, sino lo que tú quieras, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura, Marcos capítulo 15 versículos 33 al 47, eventos estos que están en paralelo con su bautismo en Marcos capítulo 1. Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden, con superficialidad, que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 2. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. ¿Cómo respondieron los otros discípulos a la réplica de Jesús? No demasiado bien. La misma palabra griega, aganacteo, enojarse, indignarse, usada en Marcos capítulo 10 versículo 41 para los discípulos, designa, en Marcos capítulo 10 versículo 14, el enojo de Jesús ante el intento de mantener a los niños apartados de él. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Les señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales. Pero, en el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo o servidor de otros? ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? Espíritu de profecía, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos capítulo 14 versículos 12 y 13. Cuando hicimos todo lo que pudimos, debemos contarnos como siervos inútiles. No hay lugar para el orgullo en nuestros esfuerzos, porque dependemos a cada momento de la gracia de Dios y no tenemos nada que no hayamos recibido. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Somos responsables solo por los talentos que Dios nos ha concedido. El Señor no reprocha a los siervos que han duplicado sus talentos, que han hecho conforme a su habilidad. Los que demuestren así su fidelidad pueden ser felicitados y recompensados, pero los que haraganean en la viña, los que no hacen nada,
o hacen en forma descuidada la obra del Señor, por medio de su trabajo ponen de manifiesto cuál es su interés real en la obra a la cual han sido llamados. El talento que se les dio para la gloria de Dios y la salvación de las almas ha sido despreciado, y se ha hecho un mal uso de él. El bien que podría haber hecho queda incompleto, y el Señor no puede recibir lo que es suyo con los intereses. Que ninguno se queje porque no tiene mayores talentos para emplear en el servicio del Maestro. Mientras usted se muestre insatisfecho y quejoso, está perdiendo el tiempo precioso y malgastando oportunidades valiosas. Agradezca a Dios por las habilidades que tiene, y ore para que pueda ser capacitado para hacer frente a las responsabilidades que le han sido confiadas. Si desea una utilidad mayor, vaya a trabajar y adquiera aquello por lo que se lamenta. Vaya a trabajar con una paciencia firme, y haga lo mejor que pueda sin tener en cuenta lo que hacen otros. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14 versículo 12. Que no sean sus pensamientos ni sus palabras, ojalá que tuviera una obra más importante. Ojalá que estuviera en esta o aquella posición. Cumpla con su deber donde esté. Invierta lo mejor posible los dones que le fueron confiados en el lugar donde trabaja y así servirá mejor al Señor. Deseche toda murmuración y toda lucha. No trabaje por la supremacía. No envidie las capacidades de otros, porque eso no aumentará su habilidad para hacer una obra mejor o más grande. Use su don con mansedumbre, humildad y fe, y espere hasta el día del ajuste final de cuentas, y no tendrá motivo para afligirse o avergonzarse. Devocional. Ser semejantes a Jesús, trabajar fielmente donde se esté, página 86. Jueves 22 de agosto. ¿Qué quieres que te haga? Lee Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Bartimeo recibe la vista. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: Mucho ánimo. Levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús, y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús en el camino. Hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado, con pocas excepciones, pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es Él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Marcos capítulo 10 versículo 47. En armonía con el tema revelación, secreto del libro, la multitud asume el papel de quienes piden silencio mientras tratan, insatisfactoriamente, de acallar al ruidoso mendigo. Pero Bartimeo no se inmuta, y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10 versículo 48. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título, Hijo de David, estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel, compara con Isaías capítulo 11, Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6, y capítulo 33 versículo 15, Ezequiel capítulo 34 versículo 23 y 24, y capítulo 37 versículo 24, Miqueas capítulo 5 versículos 2 al 4, Zacarías capítulo 3 versículo 8, y capítulo 6 versículo 12, y que este personaje sería un sanador y exorcista. Isaías capítulo 11. Reinado del Mesías. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres, y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país.
Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí, la cual se plantará como estandarte de las naciones, y su habitación será gloriosa. Cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, levantará un estandarte contra las naciones, y de los cuatro confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Sobre los hombros de los filisteos volarán al occidente, y saquearán también a los que habitan en el oriente. Edom y Moab les servirán, y los amonitas os obedecerán. Entonces el Señor secará el mar de Egipto, que parece una lengua, y con el poder de su espíritu levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 brazos, para que pueda cruzarse con sandalias, y el remanente de su pueblo, el que haya quedado de Asiria, tendrá un camino, como lo tuvo Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. Y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra, palabra del Señor. Durante su reinado, Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre, el Señor es nuestra justicia. Jeremías capítulo 33 versículo 15. En esos días y en ese tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, que hará juicio y justicia en la tierra. Ezequiel capítulo 34 versículos 23 y 24. Levantaré sobre ellas un pastor, a mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Yo, el Señor seré su Dios, y mi siervo David, su príncipe. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel capítulo 37 versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Andarán en mis derechos, y guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obras. Miqueas capítulo 5 versículo 2 al 4. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Zacarías capítulo 3 versículo 8. Escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan ante ti, porque son varones simbólicos, yo traigo a mi siervo, el retoño. Zacarías capítulo 6 versículo 12, y le dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el varón llamado retoño brotará de su raíz y edificará el templo del Señor. La comparación de estas citas se centra en la figura del Hijo de David, en el contexto del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento. En el relato del Evangelio de Marcos, Bartimeo reconoce a Jesús como el Hijo de David, lo que indica su fe en Jesús como el Mesías y su confianza en que Él tiene el poder de sanarlo. Este título, Hijo de David, está profundamente arraigado en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, donde se presenta a un descendiente de David como el Rey justo y restaurador de Israel, así como un sanador y líder espiritual. Profecías del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11 versículos 1 al 10. Esta profecía describe al futuro rey, un descendiente de Isaí, el padre de David, sobre quien reposará el Espíritu del Señor, dotándolo de sabiduría, entendimiento, y poder. Este rey será justo y equitativo, y bajo su gobierno, incluso la naturaleza se transformará en una coexistencia pacífica, un símbolo del reinado perfecto y divino que se espera.
En Jeremías capítulo 23 versículos 5 al 6 se anuncia la venida de un renuevo de David, un rey que gobernará con justicia y derecho. Este rey será conocido como, el Señor es nuestra justicia, enfatizando su papel como salvador y protector del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 33 versículo 15 reitera la promesa de un renuevo de justicia, que procederá de David, subrayando la continuidad de la dinastía davídica y su papel en la realización de la justicia divina en la tierra. En Ezequiel capítulo 34 versículos 23 al 24 Dios promete levantar un pastor sobre su pueblo, identificado como, mi siervo David, quien los guiará y gobernará. Este pasaje, aunque habla de David, se entiende en el contexto de la promesa mesiánica como una referencia al futuro Mesías, que actuará como pastor y rey. También, Ezequiel capítulo 37 versículo 24 de nuevo se menciona a, mi siervo David, como el rey que unificará a Israel bajo un solo pastor, destacando la unidad y la obediencia a las leyes divinas. Por otro lado, Miqueas capítulo 5 versículos 2 al 4, profetiza que de Belén, una pequeña localidad de Judá, surgirá un líder cuyo origen es eterno. Este líder gobernará con el poder del Señor y traerá paz y seguridad a su pueblo. Finalmente, Zacarías capítulo 3 versículo 8 y capítulo 6 versículo 12. Zacarías introduce al retoño, un siervo de Dios que será el instrumento para la reconstrucción espiritual y física de Israel, lo que implica su rol en la restauración del templo y del orden religioso. La invocación de Bartimeo del título, Hijo de David, conecta directamente con estas profecías del Antiguo Testamento, reconociendo a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de Israel. Este título no solo implica la restauración política y espiritual de Israel, sino también la realización de la justicia y la sanidad, como se esperaba del Mesías. Jesús es visto por Bartimeo y otros en los evangelios como la encarnación de estas profecías, un rey divino, un sanador y el portador de la justicia de Dios, cumpliendo así las expectativas establecidas por los profetas. Bartimeo, al referirse a Jesús como Hijo de David, no solo expresa su fe en su capacidad para sanarlo, sino que también lo reconoce como el Mesías prometido que cumpliría las promesas de restauración y justicia hechas a Israel. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan en Marcos capítulo 10 versículo 36, ¿qué quieres que te haga? Marcos capítulo 10 versículo 51. Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El exciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego en Marcos capítulo 8 versículo 22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. ¿De qué maneras has clamado a veces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué sucedió entonces y qué aprendiste de esta experiencia? Espíritu de profecía. Los resultados de la oración diaria. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios, y preserva la paz del espíritu, bajo todas las circunstancias. Si nos acercamos a Dios, Él nos dará palabras para hablar por Él y para alabar su nombre. Nos enseñará una melodía de la canción angelical, así como alabanzas de gratitud a nuestro Padre Celestial. En todo acto de la vida se revelarán la luz y el amor del Salvador que mora en nosotros. Las dificultades exteriores no pueden afectar la vida que se vive por la fe en el Hijo de Dios.
Se necesita la oración diaria para resistir a Satanás. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer, y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. ¿Para qué se debe orar diariamente? Debemos considerar todo deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. La oración, páginas 159 a 167. Viernes 23 de agosto. Para estudiar y meditar, lee los capítulos titulados Dejen que los niños vengan a mí, y Una sola cosa te falta, en el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, páginas 472 al 481. Capítulo 56. Dejad los niños venir a mí. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 19 versículos 13 al 15, Marcos capítulos 10 versículos 13 al 16, Lucas capítulo 18 versículo 15 al 17. Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil, y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino, a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos, pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Cuando venían las madres a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Pensaba, que esos niños eran demasiado tiernos para recibir beneficio de una visita a Jesús, y concluían que su presencia le desagradaba. Pero los discípulos eran quienes incurrían en su desagrado. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones, él mismo las había atraído a su presencia. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina, y ésta quiso también que Jesús bendijese a sus hijos. Así se reunieron varias madres, con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la tímida petición. Pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerle un favor, les mostró su error diciendo: Dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron animadas para reasumir sus cargas con nueva alegría, y para trabajar con esperanza por sus hijos. Las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre.
En todo pesar y en toda necesidad, dará consuelo y ayuda. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo, dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por él. Aun el lactante en los brazos de su madre, puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos, aun desde los primeros momentos. En los niños que eran puestos en relación con él, Jesús veía a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y de corazón endurecido. En su enseñanza, él descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptar a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio, sus corazones están abiertos a las influencias divinas, y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales, y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo, debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. Al trabajar para la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos de pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto en que se convierten. Debemos enseñarles a traer sus pecados a Jesús, a pedirle que los perdone, y a creer que los perdona y los recibe como recibía a los niños cuando estaba personalmente en la tierra. Mientras la madre enseña a sus hijos a obedecerle porque la aman, les enseña las primeras lecciones de su vida cristiana. El amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo, y los pequeñuelos que confían y obedecen a su madre están aprendiendo a confiar y obedecer al Salvador. Jesús era el modelo para los niños, y es también el ejemplo de los padres. Él hablaba como quien tenía autoridad y su palabra tenía poder. Sin embargo, en todo su trato con hombres rudos y violentos no empleó una sola expresión desprovista de bondad o cortesía. La gracia de Cristo en el corazón impartirá una dignidad proveniente del cielo y un sentido de lo que es propio. Suavizará cuanto haya de duro, y subyugará todo lo tosco y poco amable. Inducirá a los padres y las madres a tratar a sus hijos como seres inteligentes, como quisieran ellos mismos ser tratados. Padres, al educar a vuestros hijos, estudiad las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si queréis cultivar un clavel, o una rosa, o un lirio, ¿cómo lo hacéis? Preguntad al jardinero por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura. Él os dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Riega el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador, y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar con vuestros hijos, seguid el método del jardinero. Por toques suaves, por un ministerio amante, tratad de moldear su carácter según el carácter de Cristo. Estimulad la expresión del amor hacia Dios y de unos hacia otros. La razón por la cual hay tantos hombres y mujeres de corazón duro en el mundo es porque el verdadero afecto ha sido considerado como debilidad, y ha sido desalentado y reprimido. La mejor naturaleza de estas personas fue ahogada en la infancia, y a menos que la luz del amor divino derrit a su frío egoísmo, su felicidad quedará arruinada para siempre. Si queremos que nuestros hijos posean el tierno espíritu de Jesús y la simpatía que los ángeles manifiestan por nosotros, debemos estimular los impulsos generosos y amantes de la infancia. Enseñad a los niños a ver a Cristo en la naturaleza.
Sacadlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto, y en todas las cosas maravillosas de la creación enseñadles a ver una expresión de su amor. Enseñadles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros, y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios. A medida que os granjeéis su confianza en vosotros como discípulos de Cristo, os será fácil enseñarles el gran amor con que nos amó. Mientras tratéis de hacerles claras las verdades de la salvación y los conduzcáis a Cristo como Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro lado. El Señor dará gracia a los padres y las madres para que puedan interesar a sus pequeñuelos en la preciosa historia del niño de Belén, quien es en verdad la esperanza del mundo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a Él, hablaba a los que le seguirían en todos los siglos, a los dirigentes de la Iglesia, a los ministros y sus ayudantes y a todos los cristianos. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena, dejad los niños venir a mí. Es como si nos dijese, vendrán a mí si no los impedís. No permitamos que nuestro carácter diferente del de Cristo le represente falsamente. No apartemos a los pequeñuelos de Él por nuestra frialdad y dureza. No les hagamos nunca sentir que el cielo no sería un lugar agradable para ellos si nosotros estuviésemos allí. No hablemos de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obremos como si no esperásemos que ellos acepten a Cristo en su infancia. No les demos la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega, y que al venir al Salvador deben renunciar a todo lo que llena de gozo la vida. A medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, cooperemos con su obra. Enseñémosles que el Salvador los llama, que nada puede darle mayor gozo que el hecho de que ellos se entreguen a Él en la flor y frescura de sus años. El Salvador considera con infinita ternura las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor. Las mira con anhelo indecible. Su corazón se siente atraído, no solo a los niños que mejor se conducen, sino a aquellos que han heredado rasgos criticables de carácter. Muchos padres no comprenden cuánta responsabilidad tienen ellos por estos rasgos de sus niños. No tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son. Jesús considera a estos niños con compasión. Él puede seguir de la causa al efecto. El que trabaja para Cristo puede ser su agente para atraer a estos niños al Salvador. Con sabiduría y tacto, puede ligarlos a su corazón, puede darles valor y esperanza, y por la gracia de Cristo puede verlos transformados en carácter de manera que se pueda decir de ellos, porque de tales es el reino de Dios. El desado de todas las gentes, páginas 472 a 476. Capítulo 57, una cosa te falta. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22, Marcos capítulo 10 versículos 1. 7 al 22, Lucas 6:18 de la tarde 23. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? El joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Cristo. Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Jesús deseaba probar la sinceridad del joven, y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. Se daba cuenta de que aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía, en realidad, que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna, y citó varios de los mandamientos que muestran el deber del hombre para con sus semejantes. La respuesta del príncipe fue positiva. Todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta?
Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Una cosa te falta, le dijo, ve, vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Cristo se sentía atraído a este joven. Sabía que era sincero en su aserto, todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo, porque poseía cualidades que, si se unía con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él. Anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter, y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Una cosa te falta, dijo Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo. Pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial. Pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe la invitación, escogeos hoy a quien sirváis. Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera. Le había mostrado la llaga de su carácter, y con profundo interés vigilaba el resultado mientras el joven pesaba la cuestión. Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma, miró el Salvador al joven, esperando que se diese a la invitación del Espíritu de Dios. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este inmundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. El príncipe discernió prestamente todo lo que entrañaban las palabras de Cristo, y se entristeció. Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se habría alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Era miembro del honorable concilio de los judíos, y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas de lo futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen tales condiciones, deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que al dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven.
Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue, y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo. Como el Job, en príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón, no quiero que este hombre me dirija. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a su ley, no solo una obediencia legal, sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter. Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieren llegar a ser súbditos de su reino. Únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo, y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. Decimos nosotros lo mismo. El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado, para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Los bienes del príncipe le habían sido confiados para que se demostrase fiel mayordomo. Tenía que administrar estos bienes para beneficio de los menesterosos. También ahora confía Dios recursos a los hombres, así como talentos y oportunidades, a fin de que sean sus agentes para ayudar a los pobres y dolientes. El que emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados llega a ser colaborador con el Salvador. Gana almas para Cristo, porque es representante de su carácter. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros que se les darán cuando oigan las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El gozo de ver almas redimidas, almas eternamente salvadas, es la recompensa de todos aquellos que ponen los pies en las pisadas de aquel que dijo, sígueme. Preguntas para dialogar. ¿De qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la Iglesia? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? Primero, a menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero. Eso no es cierto. A todos les interesa el dinero, y no hay nada de malo en ello. ¿Cuál puede, entonces, ser el problema con el dinero y por qué deberían los cristianos fieles, ya sean pobres o ricos, ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él? Segundo, si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga?, ¿cómo responderías? Tercero, reflexiona en las palabras de Jesús en Marcos 10 versículos 43 al 45. ¿Qué significa vivir así? ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? ¿Qué significa EST? O en relación con la manera en que vivimos e interactuamos con otros. Si crees que este estudio bíblico te fue de ayuda o puede servirle a alguien que conozcas, suscríbete, dale like y comparte, así ayudas a que este mensaje llegue a más personas.